Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. En esta ocasión vamos a hablar de una estrategia que algunas personas sugirieron en el canal de WhatsApp incluso y en el canal de Telegram y me han escrito al privado sobre esta fusión de estrategias. Es una estrategia para hacer scalping, es una estrategia que se fusiona para crear un indicador híbrido o una plantilla híbrida, por así decirlo, porque vamos a fusionar indicadores para conseguir mejores resultados. Cuando ustedes vean la plantilla, se va a notar de que es una plantilla muy sencilla, pero con entradas muy precisas. Y eso es lo que buscamos dentro del scalping, poder conseguir estrategias que nos den rendimientos y que a su vez ese rendimiento pues sea a largo plazo. Quiero hacer una pausa antes de comenzar con la plantilla para agradecer a las personas que están dentro del grupo de WhatsApp y también para aclarar que aquellas personas que quieran pertenecer al grupo de WhatsApp me lo han escrito una y otra vez y se lo digo una y otra vez en cada video. Para poder pertenecer al grupo de WhatsApp, para hacer análisis, no para ir a buscar señales ni para ir a buscar entradas, no es para hacer análisis. Si bien es cierto, esos análisis nos dan entradas muy buenas y nosotros podemos intercambiar opiniones, también es cierto que han entrado personas y no han aportado, por lo tanto han tenido que salir del grupo de WhatsApp. Para poder entrar al grupo de WhatsApp hay que aportar y para ello tienen que ir en Telegram al grupo de chat que se llama Wall Street y Logan, y allí pues empezar a hacer análisis, y una vez que yo considere de que la persona está haciendo análisis, que en verdad está interesada en estar dentro de este mundo de análisis de mercado, entonces pasaría ya al grupo de WhatsApp donde hacemos Zoom, donde aprendemos todos. Yo doy mis entradas, mis análisis, Wilson, Juan Calderón también está allá y hay otra serie de personas que también están aportando. Entonces, la idea es que usted analice y no es que va a hacer un análisis ya, no. Va a tener que analizar día tras día para que se pueda ganar. Eso es gratuito. Yo solamente quiero ver quiénes están interesados y quiénes no están interesados en este mundo. Si usted está interesado solamente en recibir señales y no aprender, entonces espere que yo saque el grupo de WhatsApp o el grupo de Telegram, es más probable, porque allí voy a enviar las entradas y estos lots establecidos, a su vez con la imagen del mercado. Entonces es muy probable que sea dentro de Telegram. Entonces espere que se cree el grupo de Telegram de señales y pues se irá pasando de forma gratuita las señales que sean una o dos señales, entradas al día, que sería más que suficiente para poder recibir X cantidad de dólares. Dicho esto, pues vámonos ahora para la plantilla. No importa, escúcheme bien, no importa cuánto gane, si usted no sabe administrar, lo va a perder todo. Hago esto porque algunas personas no han gestionado bien su capital o sencillamente no han hecho lo que se considera que es administrar su capital. Algunas personas me escriben, meter el caso de un amigo que también pues no gestionó bien su capital y pues lamentándolo mucho su cuenta no le fue muy bien. Entonces no importa cuánto gane, si usted gana 1.000.000, 2, 10 millones de dólares, si usted no sabe administrar, de nada le sirve. Y la gestión de capital es eso, administrar. Usted asocia gestión de capital con ciertas reglas, pero en realidad a la final eso es lo que es administrar el dinero. Entonces, administrar su capital. Lamentándolo mucho, quien quiera ingresar en este mundo va a tener que saber de administración y en este caso se le llama a nivel de trading gestión de capital. Entonces, es importante de que usted haga esta gestión porque si no, a la larga, lo que gane lo va a perder. Entonces, lo importante es que haga este tipo de gestión. ¿Ok? Bien, vamos ahora sí a presentar esta plantilla. Es una plantilla muy sencilla. Es una fusión del indicador, en este caso del zigzag profundo. Fíjense que en el zigzag profundo solo me va a mostrar el punto de entrada a la baja y el punto de entrada al alza. Este es el principal o lo principal que debemos seguir. Lo segundo que tenemos acá
son este indicador que está en el proyecto Alfa. Les recuerdo que este indicador está dado en la plantilla Rich, que ya esa plantilla la entregamos en el canal de Book Gratis 12 a aquellas personas que necesiten estos indicadores y a su vez que necesiten estas configuraciones van a estar en el video de YouTube de la plantilla Rich y van a tener que escribirme al privado en Telegram. No me escriban en YouTube porque allí no voy a poder corroborar muchas cosas. Tienen que escribirme al privado en Telegram para yo poderle enviar la plantilla y a su vez tengan estos indicadores con la configuración que establezco acá. Lo otro que vamos a hacer es tomar en cuenta este indicador, que este indicador lo dimos en el proyecto Alfa. Ese está gratuito en Book Gratis 12, ese indicador y su configuración. Allá está el temp y está también el indicador. Entonces lo que va a hacer usted es que va a fusionar. Yo voy a dejar esta plantilla dentro del canal de Book Gratis 12, binarias y forex. Allí va a estar la plantilla. Como ya los indicadores estoy diciendo dónde están, pues entonces tendrá que primero instalar los indicadores, aquellos que no lo han instalado. Y de último, una vez que ya hayan instalado esos indicadores, recuerden que esos indicadores por ser MT5, si usted tiene el MT5 abierto, usted le da doble clic, automáticamente esos indicadores se le van a colocar dentro de los indicadores de MT5. Y una vez que ya usted tenga esos indicadores instalados dentro de MT5 y se haya haya tenido en el navegador y se haya dado cuenta de que esos están acá en los indicadores, una vez que ya tenga eso, entonces ya puede cargar la plantilla. No carga la plantilla al principio porque no va a poder hacer nada. Entonces, lo que le va a costar es configurar esas cosas. Entonces, ahora bien, lo que sí podemos hacer es una estrategia y ya la vamos a ver. En este caso, la estrategia es la siguiente. Y consiste en, primero, lo principal, el zigzag profundo. El zigzag profundo es efectivo para hacer scalping siempre y cuando se siga la regla. Fíjense que vamos a trabajar y vamos a cazar spike. Acá le digo que estén pendientes porque vamos a aprender a cazar spike con esta estrategia. Siempre y cuando mantengan esto. Fíjense, el zigzag profundo, me voy a ir a esta, me va a dar aproximadamente en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, incluso en la quinta vela, me va a dar la entrada al alza. Una vez que me dé la entrada al alza, ya yo sé que debería de ir un alto más alto para que entonces me establezca el siguiente punto del zigzag profundo. ¿Qué vamos a hacer? Pues si me da la entrada acá al alza, no vamos a entrar en este punto, porque necesitamos una confirmación, en este caso un retroceso. Una vez que el mercado haga esto y se venga a este retroceso, va a ser nuestro primer punto de entrada o el gatillo que vamos a accionar. Ya me hizo el retroceso y no fue un retroceso más bajo. Acuérdense que el zigzag es bastante efectivo a la hora de establecer los puntos profundos, no repinta. ¿Por qué? Porque me establecería acá, antes de venir a más abajo, me establecería un punto acá de bajada, otro zigzag, pero él no repinta de esa forma. Entonces, ya acá me confirmo. ¿Dónde vamos a entrar? En este punto, cuando en el indicador, me está dando la entrada. Esto se va a cruzar y automáticamente cuando se cruza va a cambiar a color verde y me va a salir esta señal de entrada. Este es mi punto de entrada. Y acá me voy a la segura y yo decido si va a ser hasta la salida, ya lo vimos en el proyecto Alfa, si va a ser acá, o en su defecto cuando toque, en este caso, el movimiento grueso de las moving averages que están establecidas. Entonces, si me toca acá, es mi salida. ¿Qué pasa? Que acá no me ha dado la señal del zigzag profundo, que me va a ir a la baja. No me la colocó acá, no me la colocó acá. ¿Qué es más probable que siga subiendo? Si esto me hubiese dado acá un doble techo y se me vino a la baja, entonces ya me está dando un indicio de que el mercado va a venir a la baja. ¿Qué pasa? Que vino acá un rompimiento, acá justamente me dio seguramente el zigzag profundo y yo pude haber salido acá. Lo más seguro de salir en el scalping es acá, en esta estrategia. Usted decide si salir cuando le da la indicación el zigzag profundo, que sería en esta quinta vela aproximadamente, a veces me la dan en la tercera. Si acá me cambió y me cruzó, es seguro que el mercado viene a la baja.
yo tengo que cerrar, si la tengo abierta, inmediatamente abrir una operativa a la baja. ¿Por qué? Porque ya me lo confirmó el zigzag profundo. Fíjense que acá no me lo ha confirmado, no me estableció, no se cruzó la EMA, no hubo un zigzag profundo acá que me confirmara de que esto iba a ir a la baja. Por lo tanto, había indicio de que todo iba a ir al alza todavía. Entonces, mi entrada va a estar justamente en esta vela y mi salida va a estar aproximadamente en esta vela cuando ya me da el zigzag profundo al alza. Ya todo se viene al alza. Yo me preparo para ir al alza. Entonces, ¿qué pasa? Yo pude haber salido también en esta vela. No, ni gané ni perdí. Pero ya al ver un rompimiento, a que hubiese ganado algo. Lo sigo haciendo acá. Se me cruza en esta vela. Justo en esta vela ya hay un zigzag profundo que me dice que todo va al alza. Hay un cruzamiento. Esto sigue, yo decido salir acá, eso lo va a tener que practicar usted, o decido salir acá. Cuando me da el zigzag profundo que viene a la baja, justo, escúcheme bien, justo con esta vela, me va a dar el zigzag profundo. Yo decido salir sí o no. Ya eso es cuestión de que nosotros decidamos si vamos a salir sí o no. Otro, acá tenemos un zigzag profundo que nos dice que el mercado va a venir a la baja. Fíjense que acá hubiera un falso rompimiento, pero el zigzag profundo al alza me lo dio justo en esta vela. ¿Qué me dice que el mercado va a ir al alza? Yo decido salir en este punto y ya acá marcaría una entrada desde este punto hasta este punto, se gana algo. Y a su vez, pues así, una vez que ya acá me está marcando un zigzag profundo al alza, me la está marcando justo en este punto. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, si me está dando un zigzag profundo acá en la quinta vela de que todo se va al alza, y una vez que ya me marcó el zigzag profundo, que todo se va a la baja, y hay cambio acá, entonces yo decido salir en este punto, algo se gana. ¿Qué pasa? Que si ya aquí me marcó un zigzag profundo, que todo va a la baja, es justo en esta vela, entonces yo entraría y mi siguiente punto de salida va a ser o acá, o cuando me marque el zigzag profundo acá. Eso lo decide usted. Fíjense que acá me marcó un zigzag profundo mientras nosotros estábamos hablando y haciendo este video, justo en este punto, y hay una entrada en esta vela. Fíjense que si hay una entrada en esta vela y no me marca un zigzag profundo acá, es probable que el mercado también siga subiendo. Llega hasta este punto y siga subiendo. No hay cruce, no hay nada rojo, hay una tendencia bajista. Preferiblemente las entradas tendrían que estar a la baja, entonces yo tendría que medir cuándo voy a salir. Esto va a ser un retroceso y me va a marcar un zigzag profundo, por lo tanto mi salida va a estar cercana a este punto y se vuelve a ganar algo. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Pues mientras más alta sea la temporalidad, mejor. Para el mercado, en este caso B10, es un mercado muy bueno. Entonces, si yo tengo entradas acá a 5 minutos, la marco a 5 minutos, una entrada, y me da un zigzag profundo en este punto, se ganó algo. Igual acá, me da que viene a la baja, mi entrada no va a estar acá, sino que va a estar acá, porque me voy a confirmar con las EMAs, entonces tengo que ver dónde voy a salir. Ya esto llegó hasta este punto, yo pudiera salir acá en positivo. Esto es scalping, la idea es que usted salga en positivo. Y vaya haciendo de a 1, de a 2, de a 3, de 4, de 5 dólares, nada más por operación. Salga de a 5 dólares en temporalidades pequeñas, de 1 y 5 minutos. 5 dólares para afuera. 15 minutos, 7 dólares y para afuera. Y fíjense que acá tenemos un movimiento grande en 15 minutos, mejor definido. Entonces, ¿qué hacemos? Me da la entrada en esta vela, justo en esta vela, me da la entrada y mi salida me la está marcando acá. Justo en el cruzamiento o en esta vela, justo cuando me sale el zigzag profundo. Entonces, eso hay que irlo analizando. Acá hay un zigzag profundo a la baja. Yo decido entrar en esta vela a la baja o más seguro en esta vela justo cuando se cruce, en esta vela justo cuando se cruce y me voy a la baja. Esto va a seguir bajando. Como ya yo sé que en 15 minutos va a seguir bajando, es probable que este movimiento sea una salida porque esto me va a cruzar a la baja. En 15 minutos va a bajar, en 1 minuto tiene que bajar. Entonces, esta es una forma. Así lo vamos a aplicar para el B10, un segundo. Fácil.
mucho. Para el 75, mucho cuidado con el 75 porque es un mercado que necesita, aquí está mi entrada, el que la tomó ganó mucho, aquí está mi entrada, el que la tomó ganó mucho hasta este punto, aquí está mi entrada, déjenme marcar esta entrada, acá hasta en este punto no se ganó mucho inmediatamente, acá entro porque hay cruce y hay un zigzag profundo y mi punto es acá. Listo, me marcó el zigzag profundo. Este que está acá, mi punto de salida acá, se hubiese ganado. 75, un segundo, es algo más complejo porque no hay algo definido. ¿Qué es lo que hacemos cuando vemos un mercado acá? Y esto es una estrategia que la estoy haciendo. Es que me voy, si en 15 minutos hay lateralidad, no hago operación. Si en un minuto, en 15 minutos hay lateralidad, en un minuto la hay. Si ven, no hay definición. En una hora, fíjense que hay lateralidad, en 15 también la va a haber. Entonces, en este mercado no opere. Entonces, no vaya a empezar a hacer entradas en falso si usted ve un mercado lateralizado. No lo haga. Esto es para agarrar tendencia. Entonces, esta estrategia se la estoy dando ya en un minuto avanzado del video y espero que muchos la capten, porque la mayoría no va a ver todo el video, entonces se va a perder este pequeño tips que le va a servir a todos. Vamos a cazar SPY. Bueno, así lo voy a aplicar, fíjense en el 100. En el 100 es tendencial, un mercado bastante tendencial. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos está marcando entrada y salida de zigzag profundo. Acá nos los marca, la salida nos la marca acá. Acá nos los marca la entrada y la salida nos la está marcando acá. Y acá no los marca, inmediatamente la salida nos la está marcando acá. En todas, fíjense que se han ganado, ¿no? Acá nos marca la entrada, muy pronto va a venir el zigzag profundo a la baja. Nuestra salida debe estar acá y ya se ganó muchísimo. Esto me gusta porque es tendencial y así buscamos los mercados tendenciales. El STIP, ni hablar. Es un mercado que se ha mostrado tendencial. Acá nos marca la entrada, se gana. Siempre, yo veo que en el STIP siempre se gana. Nuestra salida, nuestra entrada, fíjense que acá no entramos. ¿Por qué no entramos? Porque no hay zigzag profundo. O sea, ninguna de estas entramos. Se sigue manteniendo la primera entrada acá, justo en el cruzamiento. Y no salimos hasta que no se dé el zigzag profundo. Grabes ese tips. Nuestra salida va a estar en este punto o en este punto y se gana. Igual, zigzag profundo, nuestra entrada y nuestra salida se da justo cuando se da el zigzag profundo. Usted decide si salir acá o salir acá, que es lo más conveniente. Eso es una entrada a la baja y se ganó. Una entrada al alza se da justo acá con una salida justo acá, se gana. Si está profundo, una entrada acá, con una salida acá, se gana. Usted decide salir acá. Yo creo que lo mejor es salir acá. Y así sucesivamente. Siempre, siempre, siempre se gana. Entonces, vámonos a cazar SPY. Vámonos con el BU 1000 o el BU 500. ¿Cómo se caza SPY con esta estrategia? Que algunos dicen, bueno, yo quiero cazar SPY. Bueno, aprenda a cazar SPY con esta estrategia. Vamos a observar en un minuto y en 5 minutos. ¿Okay? Siempre vamos a ir a favor de 5 minutos con cazador de SPY en un minuto. ¿Qué hacemos? Fíjense que acá nos está marcando ya un zigzag profundo en este punto. Justo acá nos marca el zigzag profundo. ¿Qué es lo que me dice? Que van a empezar a venir SPY y que si yo decido entrar de acuerdo a la estrategia en este punto, fíjense lo que ocurre acá. Acá nos marcó el SPY en 5 minutos y ya acá se había cruzado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Justo, escúcheme bien, justo cuando esas condiciones se dan, va a venir un SPY. Y el SPY, cuando hay el cruce en 5 minutos, fíjense que pasaron 1, 2, 3, 4, un SPY. Cuando ese SPY ocurre y funciona mejor con SPY pequeño, cuando viene primero un SPY pequeño, porque van a venir SPY mucho más grandes, porque está a favor de M5, usted espera que se vaya acercando la vela a esta EMA inferior. Si es una vela, no importa entre, incluso eso se puede dar con más velas. Fíjense, acá no se acercó sino hasta este punto. Usted hubiese marcado la entrada acá y nuestra salida hubiese sido acá y no hubiésemos ni ganado ni perdido. Pero ya usted hubiese agarrado este SPY
Este primeramente, porque ya lo marcamos en 5 minutos, este serían 2. Si usted quiere, cierra la operación y vuelve a entrar. Este por acá lo hubiese marcado, serían 3. Este que está acá lo hubiese marcado acá y ni gana ni pierde, hubiese ganado muy poco y sale. Acá no entra. ¿Por qué? Porque ya las velas pasaron a rojo, no vaya a entrar, no vaya a entrar. Entonces se va a 5 minutos y observa cómo está en 5 minutos. Y listo. Así se casan SPY. Puede ganar, no sé, 5 SPY, perder 2, igual va a salir en positivo. Pero de esa forma se casan SPY. Lo mismo funciona a la baja. Fíjense que a la baja es sorprendente la cantidad de SPY que usted puede agarrar. Siempre a favor de M5. Acá se dio un zigzag profundo y listo. Ya muy pronto, si esto ocurre, hasta que no me dé un zigzag profundo al alza, yo no voy a dejar de cazar SPY. Si es lo que quiere, cazar SPY, usted lo puede aplicar a la inversa, sí, ir en velas trend, también lo puede hacer. Salida con zigzag profundo, es muy fácil de utilizar. Voy a dejar este video hasta acá. Espero que le sepa sacar provecho a la estrategia fusión y que pueda aplicar scalping de forma sencilla. Cualquier cosa, se comunican conmigo en el canal de Telegram, Book Gratis 12, allí buscan al propietario y me escriben al privado si necesitan cualquier duda. Y estoy implementando algunas estrategias para XML que me han pedido y está funcionando de forma muy buena. Y algunas estrategias, en el caso de Wilson me pasó algunos indicadores que estoy buscando la mejor forma para que poderlos lanzar a ustedes y que ustedes puedan tener esos indicadores también para estrategias de scalping o estrategias incluso. Que tenga buen día y hasta luego.